Romanos capítulo 1. Seguimos con nuestra super serie que se llama Pilares de nuestra fe cristiana. Y dentro de los pilares de la fe cristiana hemos estado hablando las últimas semanas sobre el compromiso de seguir a Cristo. Recuerda que seguir a Cristo es una decisión y es un compromiso. Di conmigo, seguir a Cristo es una decisión y es un compromiso. Y esta última parte es bien importante, ¿sabes por qué? Porque estamos en la sociedad donde nadie quiere compromisos. Hoy como nunca vivimos en un estilo de vida, en una sociedad que no le gusta comprometerse. Las estadísticas marcan que hoy a diferencia de otras épocas de la historia, muchas parejas optan por no casarse, y ya sea vivir en unión libre o simplemente hay una moda por ahí, ¿verdad?, de personas que no se comprometen con nadie, ¿verdad? Se sienten almas libres y lo romantizan mucho. No, es que yo no tengo ataduras y yo, ¿verdad?, por ahí y tengo una relación abierta. ¿Qué es una relación abierta? Pues que se gustan, pero que pueden andar con cualquier persona que quieran, además de ellos, y no hay ningún problema. Y hay este convenio por parte de las dos partes, ¿verdad? El hombre y la mujer aceptan. Y entonces no hay ningún compromiso, no hay nada por lo cual luchar para salvar una relación o para mantenerse, ¿verdad? También en nuestras relaciones somos personas, en nuestras amistades, donde últimamente ya no está el mismo nivel de amistad que se enseñaba antes acerca de la lealtad. Hoy nos enseñan, ¿verdad? Por un lado está bien protegernos, ¿verdad? Y todo esto y distanciarnos de la gente, ¿verdad? Este famoso definición que tiene poquitos años, pero la gente tóxica, ¿verdad? Antes nada más decíamos gente odiosa, ahora ya le decimos tóxica, ¿verdad? Y está esta mente de, no, yo no me voy a dejar que me envenenen y me voy a separar de todos, y rompemos compromisos de amistades. En las iglesias, gente se va de una iglesia a otra de la manera más fácil porque lo regañaron, porque lo disciplinaron, o simple y sencillamente por comodidad, ¿verdad? O qué sé yo, y no hay un compromiso con nuestra congregación. Los jóvenes, ¿verdad? También hoy viven los millennials que no quieren trabajar para nadie. Bueno, ya no son millennials, ya realmente son centennials esos. Pero no, yo no voy a aguantar que me griten, yo no voy a aguantar que me manden, yo no voy a aguantar que me pongan disciplina, que me digan a qué horas llegar, a qué horas irme. Mi amor, eso se llama trabajo, ¿verdad? Eso se llama disciplina, pero está esta manía de no, yo no voy a comprometerme con nada. Y en esa moda, en esa tendencia, los creyentes en Cristo, las personas que hemos tomado la fe en Jesús, tenemos que entender que este camino que estamos tomando no es una etapa de nuestra vida, no es una moda. Oye, Héctor, se me pasó a recordar, llévale las cajas de herramientas por si ocupan el desarmador, por favor. Y si no está ahí también una caja de herramientas en mi carro, entonces que chequen en los dos. Disculpen ahí la interrupción, pero tenía que dar ese mensaje hace rato y hasta ahorita que vi a Javier caminar ahí me acordé. Pero tenemos que entender que hay un compromiso por seguir a Cristo, que seguir a Cristo no es una etapa de nuestra vida, no es una manera nueva de hacer las cosas, o no es en lo que encontramos alguna otra motivación o alguna otra filosofía. No. Seguir a Cristo, número uno, dijimos que era una decisión, lo decido, nadie me obliga, y como lo estoy decidiendo, también voy a decidir permanecer, y a eso se le llama compromiso. Sin importar lo que venga adelante, sin importar las dificultades de la vida, yo me voy a mantener en Cristo Jesús. Amén. Pero para esto yo he descubierto también, cuando veo vidas que son como lo que le llamamos llamaradas de petate, ¿verdad? De esas que duran poquito,
Hay muchas personas que yo he conocido durante estos años que aparentemente parecieran tener un encuentro con Cristo, empiezan a ir a la iglesia y ves una vida, a veces ves una vida ahí como cambiando, pero pasa el tiempo, pueden pasar meses, pueden pasar incluso años, y de repente ves que se apartan. Y hay quienes, por un lado, están caminando en la fe y algo, en algún punto de su vida, algo permitieron que entrara a su corazón, tal vez algún pecado o alguna herida. Mucha gente se va decepcionada con Dios. Es que yo esperaba que Dios hiciera esto, yo esperaba que Dios me diera aquello y no lo hizo, o no lo hizo a mi manera, y se distancian. Pero hay otro grupo que realmente, yo digo siempre esta definición, no tuvieron un nacimiento de nuevo. Y no tuvieron un nacimiento de nuevo porque no escucharon el Evangelio. El tema de hoy es el poder del Evangelio. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos versículos que estamos leyendo, este par de versículos, esta porción de la Escritura, fue precisamente la porción de la Escritura que desencadenó lo que fue el movimiento de la Reforma por ahí en los años 1400, ¿verdad? Cuando la iglesia se encontraba en un periodo de oscurantismo, cuando la iglesia estaba realizando prácticas totalmente fuera de la Escritura, la palabra no se estaba predicando en las iglesias, la gente no tenía acceso a la Biblia, ¿verdad? No había la Biblia en el idioma del pueblo, solamente la tenían en latín, ¿verdad? Y pues la mayoría de la gente no podía tener acceso a la Biblia, y aunque se tuviera el acceso, no hubiera podido leerla. Y entonces en esa época, ¿verdad? De repente un sacerdote que estaba estudiando la Escritura y estaba siendo tocado por el Espíritu Santo, Martín Lutero, se topa precisamente entre muchos versículos, se topa con esta porción y le cae el 20 de muchas cosas. Y cuando él encuentra esta palabra que dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, y después como está escrito, el justo por la fe vivirá, se da cuenta que el Evangelio, el poder de Dios, la justificación de Dios, la salvación es por medio de la fe, es gratuita y es gracias a Cristo. Amén. Di conmigo: la salvación es por medio de la fe, es gratuita y es en Cristo. Sí, no tenemos que hacer nada, ya hemos hablado de eso, pero es necesario cada vez que podemos remarcarlo, ¿verdad? No tengo que hacer algo, no tengo que ganarme con mi propio esfuerzo, no me alcanzaría. Si lo intentara, simple y sencillamente no me alcanzaría, no me saldrían las cuentas para poder hacer algo, ¿verdad? Que Dios me otorgue salvación. Pero sin embargo, Cristo en la cruz murió por nosotros, fue el sacrificio perfecto, se entregó. Dios, siendo Dios mismo, se hace hombre, se encarna en la persona de Cristo, vive sin pecado, vive en justicia y nos otorga la justificación a nosotros por medio de la fe. Y solo tenemos que creer. Ahora, creer en Cristo, ¿verdad? No creer en cualquier cosa, solamente tenemos que creer en Cristo.
Y cuando Martín Lutero comparte eso, primeramente ese versículo fue un impacto en su vida y se dio cuenta, ¿verdad?, que él mismo, siendo un sacerdote de años, ¿verdad?, en el ministerio, habiendo crecido en la iglesia, habiendo predicado tal vez cientos de sermones en los domingos anteriores a ese momento, se dio cuenta que él no era salvo. Se dio cuenta que él mismo necesitaba salvación, y el primer efecto que tiene este versículo es precisamente lo que vemos en el versículo 16. El evangelio es poder de Dios. Amén. El evangelio tiene un poder increíble que ningún otro mensaje en la tierra tiene. El evangelio, ¿qué significa evangelio? Significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias son, te lo voy a resumir bien sencillo, las buenas noticias son estas: que tú y yo nacemos siendo pecadores, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y nos merecemos el castigo eterno. Entonces, ¿qué tiene de bueno ese mensaje? Va a la mitad. Nos merecemos el castigo eterno, pero Cristo tomó nuestra culpa, el castigo de nuestra paz vino sobre Él, dio su vida por nosotros y nos ofrece una nueva vida en Él. Amén. Nos ofrece vida eterna y un cambio de vida. Bien importante mencionar esto aquí en la tierra. El evangelio de Dios, el verdadero mensaje del evangelio, tiene el poder para darnos eternidad primeramente, pero para cambiar el resto de nuestra vida aquí en la tierra. No solamente nos da eternidad, que sería glorioso esa parte nada más, pero además de darnos eternidad, en el momento que tú y yo recibimos el mensaje del evangelio, trae consigo un poder inherente que, si lo recibimos de verdad, si abrimos verdaderamente nuestro corazón, impacta nuestra vida y va a tener repercusiones el resto de nuestra vida. Nuestra vida nunca será igual después de haber sido expuestos al evangelio y haber sido impactados por ese poder. Así que Martín Lutero se convierte a Cristo, tiene un encuentro con el Señor. Hay una película muy buena, si la puedes buscar, se llama Lutero, obviamente, ¿verdad? Y hay 2 o 3 películas, pero la más reciente, que es como del 2000, ya no es tan reciente, pero es la más de todas, la puedes buscar. Y lo ilustra muy padre, ¿verdad? Porque antes de que Martín Lutero tuviera este encuentro, él salía corriendo en las noches cuando tronaba, cuando llovía y tronaba. A él le daban mucho miedo los truenos y salía despavorido, que es ilógico, ¿no? Si te da miedo un trueno, ¿por qué sales de tu casa al campo donde te puede dar? Pero era tanto el miedo que tenía él que no reaccionaba correctamente y salía de su casa, salía de su lugar y se tiraba al suelo, ¿verdad? Y todo, porque había algo que lo atormentaba. Y en cuanto el evangelio llegó a su vida, vino a él una seguridad de salvación y una seguridad del amor de Dios. Él tenía esta imagen de un Dios severo, de un Dios enojón, de un Dios lejano a nosotros, que si bien nosotros tenemos que tener la imagen de un Dios justo y de un Dios airado con la injusticia, es un Dios de gracia, es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y el evangelio cambió su vida, y cuando cambia su vida, todo se viene abajo en cuanto a lo que era su vida normal. Él empieza a leer más escrituras y empieza a hacer unas tesis, unas posturas, unas declaraciones, ¿verdad? Vi un meme que decía: tú no puedes hacer una tesis, y Martín Lutero hizo 95, ¿verdad? Pero no eran tesis como las que entendemos nosotros. Más que nada eran declaraciones de fe, era una forma de anunciar. Y entonces Martín Lutero, en medio de un espacio de tiempo, leyendo la escritura, leyendo la palabra, y viendo que en ese momento la iglesia en turno estaba ofreciendo la salvación por dinero, porque ofrecía indulgencias para que tú compraras tu salvación y
pues si tenías un pariente muerto y no sabías dónde estaba, te aseguraras, ¿verdad?, que iba a estar en el cielo y podías comprar la salvación de alguien más. Y todo esto tenía un costo y era un costo alto, pero además de eso había una penitencia. La gente iba y confesaba sus pecados y le decían: ok, Dios te va a perdonar, pero tienes que hacer esto otro, te tienes que lastimar, mira, tienes que subir todos los escalones de la capilla de rodillas, o tienes que hacer estas cosas. Y él empieza a leer la palabra y empieza a ver estas prácticas y dice: algo no me cuadra. Y llega el momento donde una mañana él se levanta, agarra sus hojas, sus 95 tesis, y va y las clava a la capilla donde él predicaba cada semana, ahí en Wittenberg, en Alemania. Y la gente se empieza a agolpar a leerlas y empieza a ver declaraciones: la salvación es únicamente por gracia, la salvación es únicamente por fe. Solo podemos tomar la Escritura, nadie más tiene poder. La iglesia se tiene que someter a lo que la Escritura dice, no al revés. Es la Escritura la que dicta lo que nosotros como iglesia debemos de hacer, creer y practicar. No es una persona la que puede decir qué debe decir o no decir la Escritura. Y empieza todo este debate al punto donde provoca, con el mensaje del evangelio, empieza a correr como pólvora. La gente tenía hambre y sed de Dios, porque si bien hay una fracción del mundo que no quiere saber nada de Cristo y que nunca se va a arrepentir, y que cada vez que ven el amor de Dios hay una negativa, hay otra fracción de gente que está sedienta de lo real, sedienta de lo genuino, pero nunca han escuchado el mensaje de Dios. Y el día que esa persona que está sedienta, que está en necesidad, ¿verdad?, escucha la verdad del evangelio, es como si juntaras pólvora y fuego, y se produce una explosión. Y entonces este mensaje empezó a llegar a la gente y a la gente y a la gente, y otros sacerdotes que venían a cuestionarlo y venían a decirle: Martín Lutero, me mandan de Roma para que hablemos contigo y te tranquilicemos, porque si no te vamos a correr. A ver, ¿qué rollo traes? Y les empezaba a predicar. Decía: déjame, me regreso a Roma a decirle que los que están mal son ellos, que nos vamos a quedar contigo. Algunos iban a reprenderlo y eran tocados por el mensaje del evangelio, y otros no, otros siguieron insistiendo. Y otros sacerdotes de otros lugares empezaron a escuchar y empezaron a venir. Y este mensaje, que no es de Martín Lutero, que no es de ningún hombre natural, que no es de ninguna institución terrenal, este mensaje que es eterno, que es del Dios vivo, que se hizo carne en la persona de Cristo, empezó a sacudir en los años 1400 la tierra entera, de la misma manera que en el primer siglo, cuando Jesús recién ascendió. Y se produjo una explosión a lo que le llamamos el día de hoy la Reforma. Fue un hecho que marcó la historia de la humanidad. La historia de la humanidad siempre es marcada por el evangelio. Siempre, mi amado. La historia de la humanidad se parte en antes y después de aquel que es el dueño del evangelio, de Cristo Jesús. Después el evangelio ha sacudido naciones enteras, ha sacudido familias, cambió la vida de Martín Lutero, luego cambió la iglesia de su entorno, pero el día de hoy estamos reunidos en Cielos Abiertos Amistad de Victoria, en este lugar, por el poder del evangelio en aquel entonces. Porque nosotros nos desprendemos indirectamente, venimos desde aquella reforma. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Es un mensaje poderoso, es un mensaje que cambia. Cuando los apóstoles en el libro de Hechos compartían el evangelio, los lugares donde ellos llegaban eran sacudidos. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 19.
Desde el versículo 1 te lo voy a leer. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Di conmigo: tenían un buen corazón, pero algo les faltaba. Esta gente estaba incompleta. Esta gente había comenzado un proceso de acercarse a Dios y se habían quedado en el camino. Sí, el mensaje de Juan el Bautista la semana pasada, o en el estudio, ya no recuerdo ni cuándo, pero decíamos que era muy sencillo. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, o se está acercando. Y después, cuando Jesús comienza a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está aquí. Él era la manifestación del reino de los cielos. Así que ellos habían oído la introducción de Juan. El trabajo, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para Jesús. Y ellos habían escuchado el mensaje, estaban preparando el camino, pero les faltaba llegar a Cristo, estaban incompletos. Cuando llega Pablo, les empieza a predicar, empieza a compartir, empieza a hacer como que hay una visita como de doctor, ¿verdad? Como una historia clínica. A ver, ¿qué le duele? ¿Cuánto pesa? ¿Es alérgico a algo? Bueno, él les preguntaba: ¿conocen al Espíritu Santo? ¿Creyeron en Él cuando fueron bautizados? No, es que ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y hachis, entonces, ¿en qué fueron bautizados? No, pues en el de Juan. Y dicho esto, ¿verdad? Dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo Pablo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. ¿Qué hizo Pablo ahí? Les predicó el Evangelio. ¿Saben que a ustedes les falta algo? Juan venía preparando el camino, pero Juan hablaba de alguien que iba a venir después, y ese ya vino, y es Cristo. Les presentó el mensaje del Evangelio, y en cuanto ellos oyeron el Evangelio, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo. ¿Te fijas cómo hay 2 tipos de respuesta? Algunos escuchan el Evangelio, se rinden al Evangelio, se rinden ante Cristo, se bautizan, reciben al Espíritu Santo y su vida cambia. Otros están discutiendo por 3 meses y al final de cuentas ni se convierten, tienen el corazón endurecido y maldicen el camino. Di conmigo: el camino. Así se llama la escuela que estamos plantando aquí en Cielos Abiertos, Instituto El Camino. Pero te fijas en tu Biblia que dice el camino con C mayúscula. No lo dice con C minúscula, porque no está hablando de un camino, de una vereda, está hablando de aquel que es el camino, la verdad y la vida. ¿A quiénes maldijeron ellos? Ellos no maldijeron la fe en sí, maldijeron a Cristo. Delante de la multitud, Pablo se aparta de ellos y se separa de ellos con sus discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí podemos simplificarlo y decir: escucharon el Evangelio. Qué increíble. Pablo se juntó, tenía 12 discípulos. De esos 12 se los lleva y por espacio de 2 años trabaja con ellos. Gente se empieza a añadir. Al paso de 2 años, toda esa zona, todos los que habitaban en Asia, la Asia conocida de ese entonces, todos habían escuchado acerca de Cristo. ¿Por qué, mi amado? Porque el Evangelio tiene un poder para transmitirse, tiene un poder para comunicarse. Han querido callar ese mensaje,
por más de 2000 años y no lo han logrado. Cuando Cristo muere, resucita y asciende, los discípulos comienzan a predicar y toman a Juan, toman a Pedro, los meten a la cárcel por predicar el evangelio, y cuando salen, antes de salir, los azotan y les dicen: no queremos volverlos a escuchar predicar este mensaje. Y saliendo de la cárcel, así como salieron, se van a la plaza y empiezan a predicar el evangelio. Y luego vienen y los juntan y le dijo: pues no les dijimos que no. Y Pedro, que siempre contesta en calor y de vez en cuando contesta cosas muy coherentes, aquí se avienta una de esas y les dice: es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Si Cristo nos dejó una tarea y nos dijo: vayan y hagan discípulos, no nos podemos hacer caso omiso a esa instrucción. Y aunque ustedes nos digan que no prediquemos, lo vamos a hacer, no por retarlos a ustedes, sino porque es necesario que atendamos la tarea que Dios nos dejó. Y si eso nos cuesta la vida, la damos. Y se van. Y llega el momento para Hechos capítulo 4, los vuelven a juntar, los están intimidando y se juntan a orar. Y la oración de ellos en Hechos no es: Señor, mira, dice, la oración dice: mira sus amenazas, Señor. Danos de nuevo, danos valor para predicar el evangelio. Mientras tú extiendes señales, tu mano haciendo señales y prodigios. Dice, y habiendo hecho esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando hay una vida que quiere predicar el evangelio, Dios la va a llenar con el Espíritu Santo y va a ser una tembladera donde quiera que llega. Amén. Pero la oración de ellos no fue como la oración de nosotros. Mira sus amenazas, Señor, nos quieren hacer el mal, véngate. Señor, mira, haz algo, libéranos, sácanos de aquí. Una vez llegó una persona, ¿verdad? Pastor, estoy orando para que Dios me cambie de trabajo. Gloria a Dios, ¿quieres un mejor trabajo? No, es que donde estoy hay mucha maldad, pastor. Dije, ¿y en serio por eso estás orando? Sí. Digo, mejor ora que Dios te ponga ahí para hablar la palabra. Porque si hay oscuridad y tú eres la iglesia, tú estás llamado a hacer luz y no a esconderte, no a irte. Y ya que hayas predicado, si no se quisieron arrepentir, ahora sí, que te cambien de lugar, pero no te vayas huyendo. Porque esa es una mentalidad de escape, una mentalidad de me voy y que se hagan garras. No. Los discípulos entendieron que el mensaje del evangelio era un mensaje que iba a marcar su vida para salvación, pero su vida entera de ahí en adelante para predicarlo, para compartirlo y para dedicarse a la causa de Cristo, les costara lo que les costara. Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantares de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué increíble, había tal poder de Dios en este lugar que había señales y milagros fuera de los que ya eran notorios en otros lugares. Pero esos señales y milagros, mi amado, no pasaban porque estuvieran los apóstoles ahí nada más. Pasaban porque estaba predicándose el mensaje del evangelio. Los milagros y las señales respaldan y acompañan el mensaje del evangelio. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Tienes que predicar el evangelio. No les hables de ti, no les hables de tu iglesia, no les hables de tu pastor. Háblales de Cristo, háblales de la palabra, háblales de la gloria del Cordero, háblales del amor del Padre, háblales del amor del Espíritu Santo, háblales de Jesús y de su muerte redentora, y entonces enfermedades se van a sanar, endemoniados se van a liberar, cautivos van a salir libres, sí, los ciegos van a poder ver y los mudos van a poder hablar.
porque el Evangelio desata el poder de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían a entregar dinero para que se les hiciera un favor a ellos. No, ¿verdad? Eso no dice. Venían pactando por una nueva casa y un carro último modelo. No, tampoco venían a eso. Fíjate lo que venían haciendo: confesando y dando cuenta de sus hechos. Anel, puedes ir ahí. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El Evangelio llegó a la vida de Pablo y lo transformó. Y cuando él fue transformado, empezó a ir a otro lugar y predicaba el Evangelio. Y la gente que oyó ese mensaje, esos 12 discípulos que habían seguido a Juan, pero que les faltaban, escucharon el mensaje del Evangelio y cambiaron sus vidas. Pero ahora entonces se pusieron ellos a predicar el Evangelio. ¿Y sabes qué fue impactado y qué fue transformada? Toda la región de ese lugar, toda la ciudad. Y la gente venía desde lejos creyendo, a dar cuenta de sus hechos, a mostrar que habían creído en el Evangelio y a dejar atrás, di conmigo, dejar atrás su estilo de vida de magia y de ocultismo. Ahí tú pudieras poner cualquier cosa para el día de hoy. Tú dices, no, pues yo no he hecho magia. Pero hay cosas que tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que dejar en el altar, tenemos que quemarlas en el fuego del Espíritu Santo. Algunas literalmente y algunas simbólicamente. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. La vida de ellos, muchos de ellos, escucha, cuando tú te metes a estudiar, muchos de ellos, eso era su fuente de ingresos. Eso era con lo que comían, haciendo magia y ocultismo. Y cuando llegó el mensaje de Cristo, tuvieron que decidir entre seguir a Jesús y renunciar a lo que iban a comer. Tal vez empezar un nuevo negocio, tal vez empezar algo diferente, pero ya no iban a poder hacer las mismas prácticas de antes. Y no solo eso, las traen y las queman. Y al final dice, si se hubieran quedado con ellas, bueno, no dice eso, pero es lo que da a entender. Si se hubieran quedado con ellas, hubieran sacado una lana. Porque dice, juntado todo, era una gran cantidad de dinero. Pero ellos dijeron, no va a ser de maldición para mí ni para nadie. Lo voy a quemar, lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder de cambiar una vida. Tú has recibido el mensaje del Evangelio si tu vida ha cambiado. Si tu vida sigue siendo la misma y nunca ha cambiado, mi amado, has escuchado el Evangelio, pero no lo has recibido. No has abierto tu corazón, no has creído. Por tanto, ese poder no ha impactado en tu vida y no ha hecho ese cambio que se requiere. Y si tú estás en esa condición, déjame decirte, hay esperanza, porque el Evangelio es poderoso para cambiarte. No importa que durante 20 años no hayas cambiado, te puede cambiar el día de hoy, si tú abres tu corazón al Evangelio. Amén. Acompáñame a Colosenses. ¿Cómo no puedo tener compromiso con Dios cuando no depende de mí, depende de rendirme al mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio me da el poder para permanecer en Cristo, para serle fiel, para hacer el compromiso que se requiere. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses.
Dice desde el versículo 3, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del Evangelio. Ustedes, su vida fue cambiada, su vida ha sido transformada. Ustedes aman a Cristo, tienen fe en Cristo y tienen amor a los santos porque tienen una esperanza en los cielos. Y tienen una esperanza en los cielos porque han oído la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en ustedes desde el día de hoy que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de una manera que me gustó mucho. Dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen, ¿cuáles cosas? La fe en Cristo y el amor a los santos. Estas dos cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. ¿En dónde estaba la esperanza de ellos? En lo que Dios les había reservado en el cielo. Su esperanza no estaba aquí en la tierra, su esperanza no estaba en una mejora terrenal. El Evangelio no te promete riquezas, el Evangelio te promete vida eterna en Cristo Jesús. El Evangelio no te promete promoción, no te promete crecimiento económico, no te promete renombre, no te promete fama. El Evangelio te promete vida eterna, te promete en esta vida paz que sobrepasa todo el entendimiento, Dios viviendo en ti y contigo todos los días hasta el fin del mundo, y que cuando pases por el valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. Pero también te promete persecuciones. El Evangelio tiene que estar motivando y moviendo nuestra vida para tener la esperanza en el cielo. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Ahí es el Evangelio. Esa misma buena noticia, o sea, ese Evangelio que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes. Y esta es la parte en la que me quiero centrar de la Nueva Traducción Viviente. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. El Evangelio da fruto por medio de un cambio de vida. Produce un cambio de vida. ¿Qué produce el Evangelio? Un cambio de vida. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué tanto ha cambiado tu vida? ¿O qué tanto quisieras que cambiara tu vida? Porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio quita el luto, quita la tristeza por alegría, por gozo en el Señor. El Evangelio te quita la muerte y te da vida en Cristo. Te quita la muerte de los delitos y pecados, te quita la desobediencia, te quita la rebeldía y te da vida en Cristo, te hace hijo de Dios, te hace hijo obediente y te hace santo para la gloria de Dios. Es un cambio de vida, no es una mejora, es un cambio. Es otro rollo, es totalmente distinto, mi amado. Por eso el día de hoy yo te hago esta invitación a que abracemos el mensaje del Evangelio primeramente para nosotros.
Estar buscando que el mensaje del Evangelio sea el que defina nuestra vida, sea el que me mueve a tomar decisiones, sea el que me mueve a hacer o no hacer, a creer o a no creer. Muchos de nosotros, nuestro problema es que creemos en Cristo, amamos a Dios sinceramente, pero no estamos invirtiendo en llenarnos del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no solo es la parte de salvación, es todo lo que va alrededor de Cristo Jesús, toda su hermosura, toda su gloria, toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la adoración, toda la devoción a Dios. Conocer al Padre profundamente, conocer a Cristo, al Hijo, al Verbo profundamente, tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, amar la palabra, llenarte de la palabra y creer la palabra. Eso es el mensaje del Evangelio. Y cuando tú y yo nos empezamos a llenar de eso, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones ya no las vamos a tomar en la carne, ya no las vamos a tomar por nuestras emociones, ya no las vamos a tomar, escucha esto, ni siquiera por lo que nos conviene. La mayoría de las personas que están siguiendo a Cristo Jesús no están tomando decisiones que les convienen, están tomando decisiones que Dios está mostrando, que son distintas. ¿Que al final te conviene seguir a Dios? Sí, sí te conviene. No en lo terrenal, pero claro que te conviene. ¿Qué te conviene más? ¿Que Dios salve a un pueblo al que no le quieres predicar o estar en el vientre de un pez 3 días? Pues que Dios salve a un pueblo, ¿no? O ustedes quieren estar en el Holiday Inn Pez 3 días, en el Pez Resort. ¿Verdad que nadie? Al final nos conviene. Pero estos hombres, las decisiones que tomaron, la forma en la que el Evangelio cambió la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convierte y ya convertido en el libro de Hechos, hacia el final, narra su conversión varias veces. Y fue un cambio de vida drástico. Un perseguidor de la iglesia se convirtió en el primer impulsor del Evangelio. Pero mira, muchos de nosotros pensamos que esos casos como que, pues fue para un pelado allá por el inicio de la época de la iglesia. Pues de repente para Martín Lutero. Pues de repente para John Hus. Mira, pues William Wesley, ¿verdad? Y mira William Seymour. Y pues ahí está Spurgeon. Mi amado, yo creo realmente que Dios quiere que cada creyente cambie su estilo de vida totalmente y lo dedique a compartir el Evangelio. No a servir tanto a veces en la iglesia, que no es la única forma de compartir el Evangelio, pero sí que tu vida sea: voy a compartir a Cristo Jesús. Voy a dedicar mi vida, mi fuerza, mis años, mi dinero, mis recursos, mi tiempo en hacer lo que hago para compartir a Cristo Jesús. Porque ese mensaje cambia vidas. Tú quieres que la vida de la gente alrededor tuya, tu familia, tus hijos, tu pareja, qué sé yo, cambie. Asegúrate que el Evangelio esté en esas vidas y van a cambiar.